Bueno, vamos a empezar un video que se llama Soltar el pasado, vamos a explicar qué es el primer camino de Avatar, que en realidad es como el primer camino para iniciar un proceso de crecimiento personal, un proceso en el cual uno quiera conectarse con uno mismo. Soltar el pasado significa liberar energías que nos han quedado atascadas en hechos del pasado, liberarlas y honrarlas y agradecerlas también y aprender de ellas. Muchas veces nosotros queremos estar en presente y lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es repetir cosas del pasado porque no las hemos cerrado. Entonces, en el camino de soltar el pasado van a encontrar ejercicios, herramientas que tienen que ver con ir a ese pasado, comprenderlo, recoger la energía que se quedó de pronto atascada allí y poder empezar como a recoger esa energía y traerla al presente. La idea de soltar el pasado es que toda su presencia esté concentrada en el momento presente y en ese sentido tenga uno mucho más poder personal y mucha más libertad para crear su vida y para poder uno crearla desde lo nuevo y no desde la repetición. Crearla como desde las proyecciones que uno está haciendo en un presente que está liberado del pasado y no en un presente que está amarrado al pasado. Entonces uno siempre en un proceso de estos empieza como creando un mapa de lo que fue su historia y comprendiendo las principales determinaciones que tuvo esa historia, pero no para quedarse ahí pegado. A veces se quedan las personas mucho tiempo pegadas en el pasado y se trata de cerrar y ir comprendiendo y recogiendo. ¿Cuándo necesita uno trabajar en cerrar el pasado y soltarlo? Cuando uno siente que su vida está muy amarrada a algún hecho que no ha acabado de elaborar, entonces uno siempre está como referido a ese hecho. Puede ser un duelo, una pérdida, una parte de la vida de uno que fue muy dura y que de algún modo uno vuelve sobre ese recuerdo, vuelve sobre ese sentimiento. Obviamente que la memoria siempre existe, pero el tema no es la memoria, porque uno siempre se va a acordar y va a honrar esa historia, sino la carga emocional y la carga energética que tengan esos hechos. Entonces, cuando uno de algún modo está sintiendo que su vida está demasiado determinada por algo que sucedió en el pasado, por ejemplo, la muerte de alguien o una relación que uno tuvo o una época donde tuvo muchas dificultades, lo primero que tiene que empezar a hacer es recoger esa energía de ese momento y empezar a entender que puede salir de allí y cambiar la posición en la que está puesta en el mundo. Otra forma de saber si uno necesita trabajar ejercicios de soltar el pasado es cuando uno habla mucho responsabilizando a otros de la historia de uno, ya sean los papás, ya sea una relación que uno tuvo, ya sean de pronto una injusticia que se cometió sobre uno. Cuando uno siempre está poniendo la responsabilidad o la culpa en otras personas es porque no ha soltado ese pasado, no lo ha recogido y no se ha hecho responsable de lo que significa ese pasado para uno. En realidad, cuando uno no ha soltado el pasado, uno se pone en una posición como de víctima y empieza a sentir que la vida de uno hubiera sido diferente si no hubiera pasado esto o no hubiera pasado lo otro. Otra forma en que uno se da cuenta si tiene que trabajar, tiene que hacer ejercicios o herramientas o trabajar sobre su pasado es cuando usa mucho el verbo hubiera sido, podría sido, tendría que haber sido, porque quiere decir que uno no ha aceptado lo que fue. Y el trabajo del pasado tiene mucho que ver con honrarlo y agradecerlo y aceptarlo, entender que lo que uno ha vivido es una creación de su espíritu. Y es lo mejor que ha tenido que vivir en este lapso de vida en que ha vivido. A veces uno se apega mucho al pasado porque es una manera de no hacerse responsable del presente y de no hacerse responsable de las opciones que uno tomó en el pasado también. Entonces, Avatar se basa en la idea de que nosotros no tenemos que hacer un trabajo eterno con el pasado, ni que todas nuestras referencias estén en el pasado, pero que en un momento dado es necesario ir al pasado para soltarlo, como hemos venido diciendo, y para honrarlo. Una vez uno siente que tiene un mapa del pasado, empieza uno a identificar repeticiones, empieza a identificar cuáles han sido esas maneras en que uno se ha relacionado con el mundo, se ha relacionado con otras personas, y al poder observar eso, empieza a tener una perspectiva en que lo libera uno mucho de esa determinación que tiene el pasado. El hecho de que uno haya vivido en la tierra un camino determinado no quiere decir que ese camino tenga que ser el mismo todo el resto de la vida. Cuando uno sabe que tiene que soltar el pasado, cuando uno siente sufrimiento todavía por cosas que de pronto ya tendrían que haber quedado atrás. El caso de los duelos es como importante. Si a uno recién se le murió una persona muy importante, seguramente uno está haciendo todo, el alma de uno está en todo un trabajo sobre eso,
Pero si han pasado 10 años, 15 años, 20 años y uno sigue con el mismo dolor, con el mismo llanto, no puede afrontar el hecho, por ejemplo, de la pérdida de una persona, quiere decir que hay algo allí a lo cual uno se está aferrando y se está pegando porque uno no quiere o no puede estar en el presente de una manera plena. Entonces, en Avatar es importante cuando uno trabaje en todo el sistema que plantea Avatar, en todos esos caminos, que generalmente se haga un recorrido por su historia y pueda en un momento dado cerrar esa historia. Cerrar no significa olvidarla, cerrar no significa no honrarla y cerrar tampoco significa que uno no la aprecia. Cerrar significa todo lo contrario, que uno la acepta, que uno la honra y que uno la agradece. Entonces, si ustedes sienten que necesitan como explorar esa área de cerrar el pasado, de soltar el pasado, allí están los ejercicios y las herramientas. Muchas gracias.